Entonces comencé a buscar debajo de donde se lavaban los trastes. Había comprado un veneno para ratas y sabía que si lo bebía en grandes cantidades era mortal. Mis manos temblaban mientras rebuscaba entre los frascos y botellas. Lo saqué llorando. Serví un vaso con agua de la llave y puse un poco de aquel veneno, sintiendo el peso de mi desesperación. En el pequeño pueblo donde crecí, era costumbre que los padres arreglaran los matrimonios de sus hijos. Desde chica mi destino ya había sido decidido por mi padre. Acordó que yo me casara con David, el hijo de un hombre con mejor posición económica que nosotros. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Aún era un adolescente cuando nos casaron, y desde aquel momento mi vida se transformó en un calvario. David era 7 años mayor que yo, un hombre grotesco y de mal carácter. Sus padres aceptaron el matrimonio porque ninguna otra mujer había querido comprometerse con él debido a su mala fama. Yo, sin voz ni voto, fui sacrificada en el altar de las conveniencias familiares. Desde el primer día, David mostró su verdadera naturaleza. Sus gritos resonaban en las paredes de nuestra casa, y sus insultos eran como puñales que se clavaban en mi alma. Su comportamiento solo empeoró con el tiempo, y cada día me sentía más atrapada, como un pájaro enjaulado sin esperanza de salir. Teniendo apenas 17 años de edad, di a luz a nuestra primera hija. Cuando la tuve entre mis brazos lloré, porque me imaginaba su triste vida. Sería testigo de los tratos que su padre me daba, y que tal vez a la larga ella también sería víctima de un matrimonio arreglado. Mis noches eran largas y llenas de lágrimas, deseando un destino diferente, uno donde no estuviera encadenada a un hombre que no me amaba y a quien yo nunca podría amar. En aquel pueblo pequeño las murmuraciones y los chismes corrían rápido, pero nadie se atrevía a ayudarme. Mi madre solo me decía que tenía que aguantar porque era mi esposo, y que él me mantenía. Solo me dedicaba al hogar y a la crianza de los hijos, así que tenía que ser agradecida. Sus palabras eran un recordatorio constante de mi sumisión, de mi deber de soportar el infierno diario por el simple hecho de ser su esposa. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses, y yo me encontraba en un ciclo interminable de dolor y resignación. David no solo era cruel con sus palabras, sino también con sus acciones. Cada vez que me miraba sentí un nudo en el estómago, esperando el próximo estallido de su ira. No había refugio en mi propia casa, y cada rincón me recordaba la prisión en la que estaba viviendo. A pesar de todo, traté de encontrar consuelo en mi hija, que con el paso de los años se volvieron 3 hijas. Eran mi luz en medio de la oscuridad. Aunque su presencia también era una espada de doble filo, sabía que mi sufrimiento afectaba sus vidas, que cada grito y golpe que recibía las marcaba. Fueron pasando los años hasta que una noche especialmente violenta me encontré llorando en la cocina, mirando a través de la ventana hacia la oscuridad exterior. Sentí una desesperación tan profunda que parecía imposible de superar. Fue en ese momento que algo cambió dentro de mí. Tuve una idea terrible, la idea de quitarme la vida. Entonces comencé a buscar debajo de donde se lavaban los trastes. Había comprado un veneno para ratas y sabía que si lo bebía en grandes cantidades era mortal. Mis manos temblaban mientras rebuscaba entre los frascos y botellas. Cuando por fin lo encontré, lo saqué llorando. Serví un vaso con agua de la llave y puse un poco de aquel veneno, sintiendo el peso de mi desesperación. Cuando estaba a punto de beberlo, mi hija más pequeña, que tenía 8 años de edad, entró de repente y me abrazó. Estaba llorando. Me dijo que había tenido una pesadilla.
En ese instante la realidad me golpeó con toda su fuerza. Mis hijas no tenían a nadie más que a mí. No podía irme por cobarde, no podía abandonarlas. Ellas eran mi razón de ser y debía permanecer fuerte por su bienestar. Su inocencia, su necesidad de protección, me dieron el valor que creí haber perdido. Sabía que, más que nunca, tenía que quedarme y luchar, especialmente ahora que mi hija mayor tenía 14 años. Conociendo a su padre, temía que pronto empezara a buscar a quien ofrecerla en matrimonio, repitiendo el ciclo de sufrimiento que yo estaba viviendo. Esa noche, después de calmar a mi hija y llevarla de nuevo a su cama, me senté en la oscuridad de mi habitación, pensando en el futuro. No podía permitir que mis hijas pasaran por lo mismo. Debía encontrar una manera de protegerlas, de darles una mejor vida, lejos de David y su control. Los días siguientes comencé a hacer planes en secreto. Guardaba algo de dinero cada vez que podía, ocultándolo en un lugar seguro. Había escuchado rumores sobre una mujer que decían que era bruja y hacía trabajos de todo tipo. Imaginé que podría ayudarme, así que decidí buscarla. Mi instinto materno me decía que debía de hacer hasta lo imposible por mantener sanas y salvas a mis hijas. Una tarde, con el corazón palpitando de nerviosismo y esperanza, me dirigí al lugar donde, según los rumores, vivía aquella mujer. Su casa estaba apartada del bullicio del pueblo. Al acercarme sentí una mezcla de miedo y esperanza. Toqué la puerta de madera y al poco tiempo una mujer de cabello canoso me abrió. Me preguntó que qué era lo que deseaba. Le dije que había escuchado que ella se dedicaba a la brujería y necesitaba de su ayuda. La señora con ojos cafés me dijo que efectivamente hacía trabajos brujeriles, pero que me costaría dinero y que a simple vista sería mucho para mí. Sin embargo, sentía que necesitaba una ayuda. Lo podía ver claramente. Me dijo con palabras textuales: «Siento que buscas la muerte, pero todavía no es tu tiempo». Entré sollozando a su casa, y al ver alrededor sentí mucho miedo. Al parecer la mujer vivía ahí mismo, entre su altar y sus trabajos. La señora se empezó a reír y me dijo, como si supiera lo que estaba pensando, que ella vivía en la parte de atrás, que ahí tenía un cuartito, pero que usualmente estaba acá en la parte tenebrosa, rezándole a sus entidades y montando guardia para que sus trabajos sean realizados exitosamente. Como sé que te gustan los detalles en los relatos de brujería, te voy a decir más o menos cómo estaba acondicionado. Habían frascos de cristal como de esos de mayonesa, botellas de plástico vacías, una mesa de madera en la que estaban acomodadas muchas partes de animales, pero todas estaban como secas. Por lo que vi, habían hasta patas de gallinas. En general, todo aquello me daba entre asco y temor, pero creo que lo que me dio más miedo fue ver una imagen de una calavera muy grande. La bruja, cuyo nombre es Doña Carmen, me pidió que me sentara en el suelo, justo en el centro de su cuarto, y que ahí le contara mi historia. Ella caminaba alrededor mío, concentrada en mi relato. Le conté todo, desde el matrimonio arreglado, los abusos de mi esposo, y el deseo de proteger a mis hijas y de encontrar una salida. En esos momentos fue cuando lloré desde el fondo de mi corazón, con angustia, porque David ya había empezado a maltratar aún más a mi hija mayor. Le decía cosas muy hirientes y sentía que mi odio hacia él iba incrementando. Cuando terminé, se paró junto a su altar y empezó a preparar una mezcla de hierbas en un cuenco. Me dijo que me iba a ayudar, pero que debía de estar preparada para lo que venía. La bruja, con una voz diferente, se escuchaba más ronca, como si de un hombre se tratara. Me dijo que no sería fácil, pero que si seguía sus instrucciones, podríamos liberarnos de él. Me entregó una pequeña bolsa de tela con hierbas y me explicó cómo utilizarlas.
También me dio un frasco con un líquido que a simple vista parecía transparente. Me dijo que tenía que prepararle unos tés y darle una gota 2 veces al día, que ella se encargaría del resto, que regresara a verla en una semana y me diría qué más hacer, que por lo pronto este era el inicio de un trabajo muy fuerte para él. Me fui de su casa con una sensación de esperanza. Esa noche, después de asegurarme que David dormía, comencé a preparar los tés, siguiendo las instrucciones de la bruja. A la mañana siguiente le serví el té a David con su desayuno. Obviamente lo combiné con el café para que no se diera cuenta, y como lo tomaba dulce, eso hacía que el sabor se disfrazara. También le di la gota de aquel líquido transparente. Él cuando lo bebió me dijo que sabía diferente el café. Yo le dije que le había puesto un poco de canela para que supiera mejor. Lo observé con el corazón en la garganta mientras lo bebía. Repetí el proceso en la noche sirviéndole el té con el café en la cena y su gotita transparente, y yo vigilaba atentamente su reacción. Los primeros días no noté algún cambio, pero de pronto empecé a ver pequeñas diferencias en su comportamiento. David, que solía levantarse de mal humor y gritarnos por cualquier cosa, parecía más apaciguado, con la mirada ida y su ánimo decaído. Una noche después de una discusión, noté que David comenzó a sentirse mal. Su rostro se puso pálido y sudaba. Intentó gritar, pero sintió un dolor muy fuerte en su estómago. Ahí fue la primera vez que vi un destello de vulnerabilidad en él. En lugar de atacarnos, se retiró a la habitación, dejándonos en paz a mis hijas y a mí. Regresé a ver a doña Carmen a la semana siguiente como me había indicado. Le conté sobre los cambios de David y cómo nuestras vidas habían empezado a mejorar. Ella sintió con la cabeza, satisfecha, y me dio nuevas instrucciones. Me dijo que continuara dándole el té con las gotas, pero que también colocara unas hierbas en diferentes lugares de la casa, que esto iba a protegernos aún más. Yo no sabía si en realidad funcionaría o no, pero lo hice. Mis hijas empezaron a darse cuenta de que actuaba raro y veían cómo le preparaba el café a mi esposo. Entonces mi hija mayor, a la cual llamaremos Lily, me preguntó que qué estaba haciendo. Le dije que solamente era un café para su padre. Ella sabía que le estaba mintiendo, por lo que tomó la taza y le iba a dar un sorbo. La paré en seco. Ahí me sinceré y le conté que había ido con la bruja del pueblo para que me ayudara a contener el daño que nos estaba haciendo su padre, que yo no quería que vivieran la horrible vida que tenía a su lado, llena de desamor y maltratos. Lily me abrazó y me dijo que entendía la situación y que me apoyaba. Yo la abracé muy fuerte y le dije que lo único que quería de ella era que no comiera nada de lo que le estaba dando su padre y que me ayudara a que las niñas tampoco lo comieran. Fueron pasando las semanas y la salud de David empezó a decaer, al grado de que una noche se acercó y me dijo que no sabía qué le estaba pasando, que se sentía débil, sin ánimo de nada, que incluso no quería ni salir con sus amigos a tomar. Lo miré a los ojos, sintiendo una mezcla de odio y justicia. Le dije que quizá era el peso de sus acciones, que a lo mejor era momento de cambiar. Él se molestó conmigo, sus ojos se encendieron de furia. Me gritó que era mi culpa, que él vivía en un matrimonio horrible, con hijas que no quería, pero que pronto se iba a deshacer de al menos de la mayor. Que le iba a buscar algún hombre de una vez por todas, para por fin liberarse de ella. Mi corazón se heló al escuchar sus palabras. Sabía que estaba desesperado, pero sus intenciones eran más siniestras de lo que había imaginado. La idea de que planeaba ofrecer a mi hija como lo habían hecho conmigo me llenó de una ira feroz, sobre todo porque ella tenía 15 años de edad. Le dije que no permitiría que le hiciera eso a nuestra hija. Honestamente estaba tratando de mantener la calma, aunque por dentro temblaba de rabia y miedo. David se rió con una carcajada amarga y sarcástica, y me preguntó que cómo lo iba a hacer, que cómo lo iba a detener.
Su burla solo alimentó mi determinación. Yo le contesté que iba a protegerlas, que haría lo que fuera necesario para asegurar que no sufrieran como yo. David trató de levantarse, pero su cuerpo no le respondió. La debilidad que lo consumía era evidente, así que se quedó sentado en la silla y únicamente me miró con un odio profundo. Me dijo que yo era una maldita bruja al mismo tiempo que escupía al piso, y que eso no se iba a quedar así. Salí de la casa rápidamente para evitar más confrontamiento con él. Si bien sentía un poco más de fortaleza, todavía tenía miedo de aquel hombre y de lo que pudiera hacernos. Decidí hacerle una visita rápida a la bruja para contarle que David estaba a nada de darle a mi hija a quién sabe quién, que yo no quería, que ella era una buena chica, decente y muy estudiosa, que no iba a permitir que le hiciera mal. Doña Carmen me dijo que le llevara una lengua de res, que la comprara en el mercado y se la llevara de inmediato, que la iba a trabajar para que mi marido no pudiera hablar de ese tema ni con nosotras ni con nadie más, y me dijo que aumentara la dosis a 2 gotas. Ahí le pregunté que para qué eran esas gotas. La señora se rió de manera extraña y hasta la boca se le transformó en algo que no te puedes imaginar. Hasta vi que le faltaban algunas muelas de atrás. Dijo que mejor no preguntara y que no me preocupara, que todo es válido para proteger a nuestras crías, que el instinto materno de un humano no era diferente al de un animal, que la leona haría lo que sea por sus crías, incluso una pequeña gata daría su vida por sus gatitos. Fui a comprar la lengua de res y se la llevé rápidamente a doña Carmen. Ella la tomó entre sus manos, murmuró algunas palabras y me aseguró que no me preocupara, que vería los resultados muy pronto. Llegué a casa antes de las 12 para estar presente cuando mis hijas llegaran de la escuela. Preparé la comida mientras David dormía en su cuarto. La figura debilitada parecía más inofensiva que nunca. Cuando las niñas llegaron les di su comida y luego les pedí que evitaran estar a solas con su padre. Les expliqué que no se sentía bien y que era mejor dejarlo descansar. Lily, que ya conocía más sobre la situación, me ayudó a que sus hermanas hicieran sus tareas y luego salieran a jugar con los vecinos. Las siguientes semanas David empezó a buscar un marido para nuestra hija mayor. Sin embargo, cada vez que intentaba hablar sobre el compromiso con otras personas, simplemente no le salían las palabras. Se sentía mal y en varias ocasiones terminó por echar a los posibles pretendientes de nuestra casa, sintiéndose frustrado y débil. Con el paso del tiempo su estado de salud siguió empeorando. Se veía mucho más viejo de lo que era realmente. Su rostro, antes lleno de furia, ahora mostraba signos de agotamiento y desespero. Cada intento de imponer su voluntad sobre nosotras se veía frustrado por su propia fragilidad. Una tarde, mientras estaba sentado en la sala, llegó un hombre de tal vez 10 años mayor que mi hija Lily. La visita fue para hablar sobre el posible compromiso con ella. David intentó levantarse para recibirlo, pero apenas pudo articular una palabra antes de que un ataque de tos lo dejara sin aliento. El hombre prefirió irse, y David malhumorado se dejó caer en la silla. Intentó gritar e insultarme, pero sus palabras se ahogaron en otra ola de tos. Su cuerpo, ahora una sombra de lo que alguna vez fue, parecía estar pagando el precio de años de crueldad y abuso. Esa noche, mientras David dormía, volví a preparar el té con las hierbas y las 2 gotas que me había dicho la bruja. Esta vez lo hice con una determinación aún mayor, sabiendo que cada gota era un paso más hacia la liberación. Las palabras de doña Carmen resonaban en mi mente. Debes de ser valiente y estar dispuesta a tomar decisiones difíciles. El instinto materno es tanto para los animales como para los humanos. David intentó retomar el control sobre nuestras vidas varias veces, pero su cuerpo simplemente no respondía. Los ataques de tos y el dolor en el estómago lo debilitaban tanto
que no podía mantener su postura autoritaria por mucho tiempo. Cada vez que alzaba la voz, se encontraba sin aliento y obligado a sentarse. Una noche mientras cenábamos, David trató de abordar nuevamente el tema del compromiso de Lily. Empezó a hablar, pero las palabras se le fueron atorando a la garganta. Se llevó una mano al pecho, tratando de calmar la tos que lo estaba asfixiando. Mis hijas y yo lo miramos en silencio, observando cómo su fuerza se desvanecía. Mi hija Lily, con una madurez que me sorprendió, se levantó y le ofreció un vaso con agua. Le dijo que descansara, que no debía de preocuparse por nosotras. Su voz era firme, pero compasiva. David la miró con ojos llenos de frustración y rencor. Tomó el vaso con agua y lo bebió en silencio. Sabía que sus días de control y abuso estaban llegando a su final. Los vecinos empezaron a notar su deterioro. Incluso algunos se atrevieron a preguntar si estaba enfermo. Yo respondía de manera vaga, sabiendo que la verdad era más complicada de lo que cualquier persona podría imaginar. Una tarde, mientras estaba sola en la cocina, doña Carmen vino a verme. Entró sin ser anunciada, como si supiera que la estaba esperando. Me dijo que había venido al pueblo a comprar algunas cosas y decidió pasar a verme. Le conté sobre el estado de David y cómo su salud seguía decayendo. Me dijo que continuara dándole las gotas hasta que se terminaran y que pusiera debajo de la cama una bolsa que tenía hierbas en el interior, que con eso quedaría finalizado el trabajo. Hice lo que la bruja me indicó, sabiendo que cada acción nos acercaba más a nuestra libertad. Esa noche, mientras David dormía, puse las hierbas bajo su lado de la cama. Los días que siguieron fueron una prueba de paciencia y fortaleza. Él ya no podía levantarse y su voz, una vez tan poderosa, ahora era un susurro débil. Mi suegra vino a visitarlo como lo hacía de manera regular, pero esta vez me dijo que se lo iba a llevar a su casa para cuidarlo, que ahí estaría mejor atendido e iba a mejorar. Yo no le dije que no, así que la señora simplemente se lo llevó a su casa. En las semanas que siguieron, la salud de David empezó a mejorar. Al principio me preocupaba su regreso a nuestro hogar. Sin embargo, lo que ocurrió fue algo completamente diferente. Él, aunque estaba recuperado físicamente, ya no quiso regresar conmigo y con las niñas. Mi suegra me lo comunicó un día, con una expresión de desaprobación en su rostro. Dijo que David había decidido no volver a la casa, que se sentía mejor lejos de aquí, que su recuperación es más rápida, sin mis hijas y sin mí a su alrededor. A los pocos meses, supe que David se fue a vivir con una mujer a otro pueblo. La noticia me llegó a través de vecinos y conocidos que aún mantenían contacto con mi suegra. David había encontrado consuelo en los brazos de otra persona y parecía decidido a dejar su vida anterior atrás. Él solía decirle a quienes lo escuchaban que quería vivir lejos de mí, que con solo verme se enfermaba. Afirmaba que yo había sido la causa de su enfermedad y se esforzaba en hacerme parecer como la villana de la historia. A mí no me importaba mientras él estuviera lejos. Nunca nos divorciamos en realidad. Sin embargo, jamás volvimos a estar frente a frente. Sin él, mis hijas y yo pudimos empezar a vivir una vida feliz y con libertad. Esta historia que te acabo de compartir fue la vida de mi madre. Ella falleció hace varios años de vejez. Sin embargo, gracias a su valentía y fortaleza, logramos salir de aquel círculo vicioso en donde nosotras no valíamos nada y teníamos que hacer lo que nuestro padre decía que hiciéramos, a pesar de no querer o que iban en contra de nuestros valores. Me llamo Lily y actualmente tengo 2 hijos y 2 hijas. Ellos estudian en la universidad y son libres de escoger a sus parejas sentimentales, como yo lo hice años atrás, gracias a mi madre, que siguió su instinto maternal. Si te agradó la historia, te invito a suscribirte y compartirla. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?